Doctor, buenas noches. Doctor, buenas noches. Me va a permitir compartir la pantalla para poder explicar sobre el diseño curricular. Me presento, soy Lady Girón y el tema que voy a tratar es diferenciar entre la organización y la estructuración curricular. Entonces, dentro de las lecturas propuestas, lo que se pretende es mirar cuál es la aproximación epistemológica, teórica y la parte metodológica en los procesos de diseño curricular y organización curricular, cuáles son esos elementos importantes que se debe llevar a cabo al momento de aplicar o llevar a cabo un programa académico. ¿Qué es un currículo? Entonces debemos estar contextualizados con el mundo nacional e internacional, con las problemáticas actuales del país o del mundo, y es un proceso que se lleva a cabo a través de un plan de estudios y las prácticas, que lo que se lleva alineado es o articulado con el perfil profesional o con la fundamentación metodológica, teórica, que debe tener un componente en cuanto al diseño curricular. Debemos tener presente también la enseñanza, aprendizaje y las experiencias previas que tiene el estudiante para poder llevar a un feliz término ese diseño curricular. La finalidad de alcanzar determinados objetos y obviamente lo más importante es hacer un seguimiento constante mediante un instrumento objetivo que pueda llevar la recolección de datos y también tener o adquirir toma de decisiones para que el programa sea pertinente y viable y que se demuestre que nuestros futuros egresados o nuestro futuro profesional de verdad lo que aprendió durante su formación cumplió con los resultados de aprendizaje y lo lleva a cabo en la práctica en su campo laboral. En el diseño curricular tenemos tres componentes importantes, que es el macrocurrículo, mesocurrículo, microcurrículo, que más adelante lo voy a explicar. El macrocurrículo, como bien se explica aquí en la gráfica, tenemos una extensión o se debe contar con una extensión que sea trimestre, semestre o años, unos módulos o asignaturas, unos estándares por asignatura o área, cuál es el perfil del graduado, el perfil ocupacional, cómo se hace ese seguimiento, ese perfil profesional, que podamos determinar que de verdad nuestros programas son pertinentes, que podamos evaluar el programa constantemente y así poder resolver problemas y que nuestro programa o nuestra malla curricular o el diseñar sea lo más objetivo y lo más pertinente y que sea lo más cercano a la realidad o a nuestro contexto social y económico. Ejes de aprendizaje. Debemos contar con los estándares de calidad educativa o acreditación, como también tener unos instrumentos claros o un diseño o una metodología en cuanto a evaluación para que el estudiante en su aula de clase o a nivel macro conozca cuáles son esos vínculos o cuáles son esas reglamentaciones que nos vinculan en la evaluación. Aclaraciones interdisciplinarias, deben tener expertos pedagogos o expertos en el área para que podamos tener un área interdisciplinaria y podamos demostrar transversalidad, transdisciplinariedad e interdisciplinariedad. Metodología, material de estudio bibliográfico, que es fundamental. En el mesocurrículo podemos observar que contamos con los problemas, una justificación, logros objetivos a alcanzar, el eje problemático que se pueda solucionar y que el estudiante se desenvuelva en el contexto social, económico, político y también en su campo laboral, demostrando lo que aprendió, su conocimiento que adquirió durante su carrera profesional, lo demuestra en el campo, ya en la práctica. Contamos con unos contenidos, una metodología de enseñanza-aprendizaje que es fundamental, como dos autores principales, que son los estudiantes y el docente, donde él debe demostrar que las estrategias pedagógicas que él implementó dentro de su aula de clase, de verdad sean coherentes, pertinentes y viables para que el estudiante lo pueda poner en práctica ya como futuro egresado. Recursos didácticos, evaluación y bibliografía, que son tres componentes importantes al momento de realizar un mesocurrículo. En cuanto al microcurrículo, que ya es dentro del aula de clase, el docente debe tener unos recursos didácticos, unos resultados de aprendizaje que debe lograr o alcanzar para el cumplimiento de ese perfil de egreso o perfil profesional. Las tareas docentes de aprendizaje es que el docente deba estimular o fomentar esa curiosidad tanto investigativa como en el área de su trabajo, demostrando conocimiento y aprendizaje. Ámbitos de investigación,
Módulo problemático, debe haber un eje problemático y un logro, un objetivo a alcanzar. ¿Y cómo se demuestra? Pues a través de los instrumentos claros que se debe tener en su inicio de clase, diciendo cuáles son las cortes, cuáles son las cortes o cómo se va a evaluar ese estudiante para que de verdad se logre ese resultado de aprendizaje. En el diseño curricular observamos un currículo, una lógica curricular, un diseño curricular, una elaboración del currículo y una finalidad de ese diseño curricular. Lo que se pretende en el currículo es demostrar cuáles son nuestros procesos de enseñanza-aprendizaje. En la lógica curricular es la concepción dinámica que promueven los conocimientos. Ya tenemos que empezar a vincular pedagogos o personas externas o interdisciplinarias, perdón, para que puedan demostrar como esa lógica curricular y que esté de verdad el contexto actual. Diseño curricular, entonces son políticas, los expertos profesionales, a la sociedad en general, o sea, lo que nosotros queremos. Tenemos un problema social y yo pretendo que con este diseño curricular va a abarcar esta problemática y de verdad ese futuro profesional se va a desenvolver y va a demostrar que lo que adquirió durante su carrera profesional lo va a demostrar y lo va a alcanzar en lo que aprendió en su campo laboral. La elaboración del currículo está influenciada por necesidades locales como por tendencias más amplias y transnacionales. Y en la finalidad, lo que permite es que el docente debe facilitar las experiencias y estrategias de aprendizaje para demostrar una realidad inmediata, para dar solución a un problema verdadero y se demuestran las estrategias pedagógicas, el significado de los aprendizajes a través de una metodología y una evaluación. En los componentes del diseño curricular, entonces, se debe realizar un diagnóstico de los problemas y necesidades para poder demostrar una práctica educativa, enseñanza y aprendizaje objetivo. Modelación del currículo, entonces, es la determinación de los contenidos necesarios para alcanzar los objetivos. Y la estructuración curricular es determinar el orden de cómo se va a desarrollar. Entonces ahí ya se habla de tiempo, cuál es el primer semestre, cómo se va a transversalizar, por ejemplo, la parte de investigación y que de verdad el estudiante se cautive, se motive y que sepa que lo que aprendió de verdad va a ser funcional para él en su futuro. La organización para la puesta en práctica del proyecto curricular es la elaboración de los sujetos, desarrollo del proyecto, por lo que interviene en la toma de decisiones, y el diseño y la evaluación, que es un instrumento permanente, que debe ser constante, que se debe medir los resultados de aprendizaje para el cumplimiento de ese perfil profesional, como también su nivel de cualificación y tener esa fundamentación curricular para que el estudiante de verdad demuestre su proceso de enseñanza-aprendizaje. En conclusión, podemos demostrar que en esta presentación y en las lecturas recomendadas, la parte fundamental de lo que debe conllevar un programa, la realización de un programa, como también la responsabilidad que tenemos en todas las instituciones de educación superior, cómo debo sacar ese futuro profesional, cómo debo pulir ese diamante y decir, esto lo entrego a la sociedad y sé que en la sociedad se va a poder desempeñar porque aquí logro unos resultados de aprendizaje, logro unas metas, unos objetivos y un perfil de ingreso que se dio cumplimiento a través del perfil de egreso y que ese perfil de egreso al momento de hacer seguimiento a ese egresado, de verdad se demuestre que lo que aprendió lo está llevando a la práctica en su campo laboral. Bibliografía, entonces de acuerdo pues a los libros recomendados de Zabalza y de Tapia. Doctor, muchas gracias. Feliz noche.